Bien, voy a calcular algunas derivadas. Lo que voy a hacer ahora es la derivada del seno, ¿sí? En este teorema, ahí está, la derivada en A, tengo la derivada del seno, que va a resultar ser coseno, y B, la derivada del coseno, que resulta ser menos seno. ¿Ok? Y la otra función que voy a calcular, la derivada, es el logaritmo, pero no cualquier logaritmo, voy a calcular el logaritmo en base e, el número este 2,7, etc. Y lo que va a resultar es que la derivada del logaritmo es 1 sobre x. ¿Ok? Bien, ahora para calcular las derivadas, o sea, lo que van a usar ustedes básicamente son estos dos resultados, además de las derivadas de x a la n que la hice en el video anterior. Acá voy a hacer la demostración de que esto es así. Para eso voy a usar un pequeño lema, que es este límite. Es un límite con funciones trigonométricas. Es el límite de coseno de delta x menos 1 sobre delta x cuando delta x tiende a 0. Esto da 0. Y la demostración es así. Voy a recordar acá, esta es la identidad trigonométrica. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Así que si paso el 1 para acá y el seno para allá, me queda coseno cuadrado menos 1 igual menos seno cuadrado. Bien, tomo entonces el límite de ese que quiero calcular y lo multiplico abajo y arriba por coseno de delta x más 1, el conjugado de este. Y arriba lo que me queda es una diferencia de cuadrados, coseno de cuadrado de delta x menos 1. Esto exactamente es esta expresión en delta x, ¿no? Entonces lo de arriba es menos seno cuadrado de delta x y acomodo un seno sobre delta x sobre delta x, seno de delta x y acá tengo el factor. O sea, esta expresión en realidad es esta expresión. Y ahora cada uno de estos factores sea cuánto tiende. Este tiende a 1, este de abajo tiende a 2 porque el coseno de delta x tiende a 1 cuando delta x tiende a 0, así que tiende a 2 y lo de arriba tiende a 0. En total todo tiende a 0 como dije. ¿Ok? Bien, entonces ahora voy a usar esto y las demostraciones de esta de esto es así. Entonces recuerden que la derivada simplemente es el cociente incremental. Era la segunda expresión que teníamos para la derivada. Y esto es lo que llamamos la derivada, la f' en x0. Entonces voy a tomar, para armar el cociente incremental, voy a tomar la función. O sea, quiero calcular la derivada de la función seno. ¿Okay? Entonces hago seno de x0 más delta x menos seno de x0 sobre delta x. Ahora voy a usar el seno de una suma de ángulos, ¿sí? Y recuerden que el seno de una suma de ángulos da el seno del primero por el coseno del segundo, más el coseno del primero por el seno del segundo, menos lo que tengo seno de x0 sobre delta x. Acá pueden juntar, fíjense, tengo seno de x0, lo junto, saco factor común, y el seno de x0 por coseno de delta menos 1 sobre delta. Y el otro factor que me queda es coseno de x0, seno de delta x sobre delta x. Los separé y les pasé el límite adentro. Ahora, recuerden que el x0 es un punto fijo, no se mueve, la variable es delta x. Así que esto es una constante y esto tiende a 1. Y este es el límite que recién calculamos, que tiende a 0, y esto es una constante. Así que paso el límite adentro, como recién, a cada uno da coseno de x0 y esto da 0, así que esto me da coseno de x0. O sea, la derivada del seno de x en el punto x0 es coseno de x0. O, en forma general, la derivada del seno de x es coseno de x, como quería probar. Si uno hace lo mismo, pero ahora con la función coseno, hace el coseno igual que antes, hace la misma expresión, pero con coseno,
pero ahora uso que el coseno de una suma, que es coseno del primero por el coseno del segundo, menos seno del primero, seno del segundo, menos coseno de x0. Acá también puedo juntar el primero y el último, saco factor común coseno de x0 y me queda la misma expresión que estoy usando, y este me queda suelto, que es este factor. Entonces, igual que antes, el límite de esto es 0, esto es una constante, el límite de esto es 0, y el límite de esto es 1, y esto es una constante. O sea que la derivada del coseno de x en x0 es menos seno de x0, así que uno puede decir que la derivada del coseno de x es menos seno de x. Entonces, con eso habría probado el primer teorema, recuerden, el primer teorema sobre las derivadas. La derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es menos seno. ¿Okay? Y ahora voy a probar que la derivada del logaritmo, pero no en cualquier base, sino en la base e la voy a calcular. O sea, por eso es ln, es la que tienen en la calculadora, como ln. La derivada del logaritmo en base e es 1 sobre x. ¿Okay? Ahí puse una observación. Por ejemplo, si yo quiero derivar no la función logaritmo de x en base e, sino en base 10. O sea, tomo el logaritmo en base 10 de x, que es otro que tienen en la calculadora. Entonces, todo se remite a la base e, porque yo puedo hacer lo siguiente. Esta función, o sea, logaritmo en base 10 de x es y, significa que x es 10 a la y. Ahora, tomo el logaritmo en base e a esta identidad y me queda logaritmo de x, y acá logaritmo de 10 a la y, el y cae, así que tengo esto. Puse ln para, repito, base e, y log 10 base 10. Entonces, la función y que tenía antes se puede escribir como logaritmo de x dividido el logaritmo de 10, todo en base e, ¿sí? Y esta era la función que tenía antes. Entonces, derivar esta función en base, si yo derivo esto es una constante, 1 sobre el logaritmo de 10 en base e es una constante, así que la derivada del logaritmo de x en base 10 es simplemente la derivada del logaritmo, que es esta es la que voy a probar, es 1 sobre x, por la constante que tenía. Así que derivar en otra base no es complicado si uno sabe las cosas que pasan en una base. Así que la base que voy a utilizar siempre es la base e. Ok. Para base e, para base e, voy a recordar una cosita. Este límite, o sea, cuando este límite lo vimos en la parte de cambio de variable, en realidad, no lo probé, pero digamos es cierto, que es el siguiente: si hago 1 más delta x sobre a la 1 sobre delta x cuando delta x tiende a 0, eso tiende a justamente el número e. Es un número raro, uno pensaría que tiende a 1, porque lo de adentro tiende a 1 cuando delta x tiende a 0, entonces uno diría 1 a la cualquier cosa da 1, pero eso no es cierto, porque en realidad lo que ocurre es que el delta x, si tiende a 0, por ejemplo, si tiende a 0 por derecha, o sea, si es positivo, tiende a 0, esto es un poquito más grande que 1. Y 1 sobre delta x es un número muy grande, entonces es un número un poquito más grande que 1 elevado muchas veces. Bueno, eso tiende a este número e. ¿Okay? Bueno, esta función, vamos a llamar la función g de delta x, todo esto que marqué acá, la escribí otra vez acá. Entonces, este límite sería que el límite de la g de delta x cuando delta x tiende a 0 es e. ¿Sí? Eso sería otra forma de ponerlo. Ahora, acá, si en vez de considerar esta función, considero la función g de delta x sobre x0, x0 es un número positivo, fijo. Entonces, lo que obtengo es, poniendo
el x0 como corresponde acá, me queda esta función que está acá. Y esto es un cambio de variable. La variable ahora, repito, es delta x, lo multipliqué por una constante y el delta x tiende a 0, así que si este límite era e, el límite de esta nueva función, cuando delta x tiende a 0, es también e. ¿Sí? Recuerden, vayan a cambio de variable y hay un teorema que dice eso. Bien, esto es lo que voy a usar justamente ahora. ¿Okay? Entonces, tomemos un x0 positivo fijo y voy a hacer el cociente incremental para la función logaritmo en base e. Entonces, el cociente incremental, ¿sí? Acá lo tenemos, es x, logaritmo de x0 más delta x menos x0 sobre delta x. Este es el cociente incremental. Por propiedades del logaritmo esto lo puedo escribir así, como una división. ¿Sí? Y ahora esto lo separo en dos fracciones, 1 más delta x sobre x0, ahí está. Y acá tengo el delta x, y le agrego x0 arriba y abajo, no hay problema porque el x0 es positivo. Eso no cambió esta expresión, la escribí media rara, ¿sí? Y ahora uso otra vez propiedades del logaritmo, que si yo tenía que un exponente, si tengo este exponente, que es este, cae. ¿Sí? O sea que esta identidad es esto. x0 sobre delta x. ¿Okay? ¿Por qué lo escribí así? Porque justamente esta expresión que yo tengo acá, ¿sí? Es esta. Es el g en delta x sobre x0, cuyo límite cuando delta x tiende a 0 es este. ¿Okay? Entonces, el límite, yo quiero calcular la derivada del logaritmo, para eso tomo el límite de esta expresión. Y es el límite de todo esto. 1 sobre x0 es una constante porque está fija, es un número fijo. Así que es el límite de todo esto. Y ahora utilizo la propiedad del límite de una composición de funciones. Es el logaritmo de una función. Toda la función es toda esta que está dentro. Entonces puedo pasar el límite si es que el límite este existe. Y resulta que el límite este es justamente este, el que estoy marcando acá. Y resulta ser que este límite da e. O sea que esto es 1 sobre x0 por logaritmo de e. Pero el logaritmo de e en base e es 1. Así que esto da 1 sobre x0. O sea, lo que probé es que la derivada del logaritmo de x en x0 es 1 sobre x0. O sea, probé genéricamente eso que digo ahí, que el logaritmo de x derivada es 1 sobre x.